Vamos a escribir nuestro primer programa en Python. Primero debemos escribir la función print, que es imprimir, y adentro de los paréntesis colocamos entre comillas. Y aquí el texto que nosotros queremos que aparezca en pantalla. En este caso va a ser hola mundo, espacio mundo. Y para ejecutar este programa nos dirigimos a la flecha verde que aparece acá, que es Run, y apretamos ejecutar. Y se nos abre la siguiente consola. Y aquí está nuestro programa ejecutado. Hola mundo. Y como observamos acá, el código no tiene ninguna falla, ya que si tuviera algún tipo de falla o problema en nuestro código o nuestro programa, aparece con letra roja, y lo veremos más adelante. En esta clase te voy a enseñar la importancia de crear variables en Python. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Él se llama Pedro. Actualmente vive en Chile. La edad de Pedro es de 45 años y Pedro en sus tiempos libres le encanta ver series de terror. Y si yo quisiera ahora cambiar el nombre de Pedro, por ejemplo, Juan, y aquí también reemplazamos por Juan, y también reemplazamos por Juan. Entonces, como nos dimos cuenta, ir cambiando el nombre del personaje de nuestra historia en cada párrafo es bastante molesto. Imaginen nuestra historia con 1000 filas donde tendremos que cambiar a cada fila el nombre de Pedro por Juan. Entonces, para solucionar este problema de cambiar un dato en específico, vamos a implementar una variable. Y aquí vamos a crear dos variables. La primera variable va a ser nombre. Nombre-personaje. Espacio igual espacio. Aquí es opción de cada usuario agregar el espacio o no. Pero yo recomiendo agregar espacio para que el código se vea más ordenado. Y aquí lo que es importante es que cuando ustedes escriben palabras distintas, es necesario colocar un slash bajo. Ya que aquí, si nosotros colocamos espacio, esto va a generar un error en el código. Por lo tanto, es importante concatenar estas palabras. Y para concatenar estas palabras usamos slash bajo. Y aquí colocamos entre paréntesis Juan. Entonces, en cada palabra que se encuentra el nombre de Juan, reemplazamos por nombre de personaje. Para lograr el reemplazo de cada palabra Juan que se mencione en nuestra historia por nombre de personaje, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lo primero que debemos hacer es reemplazar el nombre de Juan por nombre de personaje. Y para lograr esto vamos a borrar Juan. Y aquí vamos a colocar espacio más espacio. Y colocamos el nombre de nuestra variable, que es nombre del personaje más espacio, espacio más, y aquí colocamos entre comillas, espacio punto espacio. Si esto lo trasladamos a Excel, vamos a tener una variable relativa y una variable absoluta. Nuestra variable absoluta es la variable que permanece fija en nuestro código. Aquí esta variable que se llama él se llama va a pertenecer fija y la variable punto igual. En cambio la variable nombre personaje, esta variable va a ir cambiando según el nombre que yo coloque acá. Por ejemplo, acá puedo colocar Carlos, entonces el código va a decir él se llama Carlos, punto. Y aquí para que el punto no parezca separado, vamos a quitar este espacio. Entonces si ejecutamos esta línea, le aparece de la siguiente forma. Él se llama Juan, punto. Y aquí nos damos cuenta de que nos falta un espacio. Entonces aquí colocamos espacio. Y lo ejecutamos nuevamente. Ahora sí está correcto nuestro programa. Él se llama Juan, punto. Y ahora si cambiamos el código aquí,
cambiamos nuestra variable por Camilo y al ejecutarlo vamos a observar lo siguiente. Él se llama Camilo, pero acá donde aparece Juan se sigue manteniendo el nombre del personaje anterior, ya que no coloqué una variable acá. Entonces vamos a copiar esto y vamos a cerrar entre comillas, espacio, espacio y pegar. Nombre del personaje, aquí vamos a borrar esto, más, entre comillas, entre comillas, entre comillas y entre comillas. Y aquí vamos a colocar más, espacio, más espacio. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta variable vaya cambiando igual. Según el personaje que aparezca acá, va a tener una edad distinta. Entonces creamos otra variable. De aquí, edad y un bajo personaje. Espacio igual espacio. Y aquí, entre comillas, colocamos 60 años. Y borramos este dato y colocamos edad. Y Python automáticamente te hace el autocompletado de tu variable. Entonces haces doble clic y listo. Y así para cada variable que nosotros queramos considerar. Entonces aquí también cambiamos, borramos acá y colocamos nombre del personaje, espacio más, y este es como es un carácter, colocamos comilla y comilla, y ahí estaría correcto. Ahora sí, él se llama Camilo, actualmente vive en Chile, la edad de Camilo es 60 años y Camilo en sus tiempos libres le encanta ver serie de terror. Y ahora nuestro personaje ya no se llama Camilo. Camilo renunció a la serie. Entonces ahora se llama Matías. Y Matías tiene 22 años. Entonces al ejecutarlo nuevamente, se cambia automáticamente nuestra variable que sea nombre personaje por el nombre que yo coloque acá. Y eso nos ahorra bastante tiempo cuando tenemos una historia o un código con varios datos y que tiene miles de líneas. Entonces, para no ir cambiando manualmente, Python diseñó esto, de crear una variable. Bueno, en todos los lenguajes de programación existe esta opción para ir agregando variables y así tener frases o elementos constantes y frases o elementos o números que vayan cambiando según la condición que yo establezca. Entonces el mismo código dice, él se llama Matías ahora, actualmente vive en Chile y la edad de Matías es de 22 años. Matías en sus tiempos libres le encanta ver series de terror. Algo interesante en Python es que yo puedo agregar una variable con el mismo nombre. Por ejemplo, quiero que esta línea ya no pertenezca a Matías, sino a otro personaje de nuestra historia. Por ejemplo, nombre, guión bajo, personaje. Observamos que tenemos la misma variable que al principio. En otro lenguaje de programación, si uno coloca otra variable con otro valor, aquí vamos a colocar Camilo nuevamente, entre comillas, y entre comillas, recuerden eso. Como comenté, en otro lenguaje de programación, si uno tiene la misma variable, genera un error automáticamente. En cambio, en Python tú puedes tener la misma variable con otros datos y no genera ningún problema. Eso es lo interesante de Python, que es un lenguaje que uno habla de una forma natural. Uno cuando asigna otro nombre al personaje, uno no considera nombre personaje 1, nombre personaje 2, en un lenguaje natural que uno habla. Python trata de lograr esto, que el lenguaje de programación sea lo más parecido a tu lenguaje natural, como tú te comunicas frecuentemente. Entonces al ejecutar esto, ahora va a ingresar este nuevo personaje que es Camilo.
En estas tres líneas va a aparecer el nombre Matías y aquí va a aparecer el nombre Camilo. Veámoslo. Entonces al ejecutarlo nuevamente aparece él se llama Matías, actualmente vive en Chile, la edad de Matías es 22 años. Acá aparece nuestro nuevo personaje Camilo. Si uno quiere ir cambiando personaje dentro de nuestra historia, uno va agregando antes de nuestra línea de código el nombre de la variable. Entonces Python considera automáticamente que la línea que sigue después de la variable es el nombre de la que yo quiero ejecutar. Como aquí mi línea de código aparece antes de nuestra variable Camilo, Python considera automáticamente que el nombre personaje ahora ya no va a ser Matías, sino va a ser Camilo. En Python tenemos diferentes tipos de datos. Las más utilizadas para alguien que está recién aprendiendo Python son estas tres categorías. La primera categoría es la categoría numérica, donde tenemos int, que significa un entero, un número entero, y un float, que es un decimal. Tenemos la categoría texto, un string, que es una cadena que se relaciona con el texto, y tenemos la categoría lógica, que es un boolean. Puede ser verdadero o falso. Veamos un ejemplo. Aquí el nombre personaje Matías es un texto, por lo tanto corresponde a un string y estaría correcto colocar las comillas. Pero edad de personaje es un número y es un número entero, por lo tanto no debería considerar las comillas. Y al ejecutar esto va a ocurrir el siguiente error. Vamos a ejecutarlo para ver. Aquí dice solo se puede concatenar string y no número entero, ya que 22 corresponde a un número entero y en una cadena de texto solamente puedo concatenar texto y no una variable numérica. Entonces para solucionar este problema anteponemos aquí str, que es la abreviación, paréntesis y paréntesis, y ahora al ejecutarlo nuevamente y ahora sí está correcto. Y vamos a ver un ejemplo de un boolean. Por ejemplo, es hombre, es guión bajo igual. Entonces aquí vamos a considerar si nuestro personaje es hombre o mujer. Y siempre la primera letra debe ir en mayúscula. Entonces es verdadero. Ya que si colocamos con minúscula, Python no lo considera. Por eso recuerden siempre cuando coloquen verdadero o falso, colóquenla con mayúscula. Puede ser verdadero, o si aquí colocamos María, entonces esto sería falso. Eso es importante tener en cuenta. Te voy a enseñar todas las cosas que podemos hacer con las cadenas y algunas funciones que utilizaremos en las cadenas. Lo que voy a escribir va a ser Felipe Torres. Si lo imprimimos, aparece acá Felipe Torres. Y ahora te voy a enseñar diversas cosas que podemos hacer con este texto. Por ejemplo, vamos a borrar acá y vamos a colocar /n, y como se dan cuenta, acá aparece de otro color, de un color naranjo. Esta es una función de Python, el cual me permite escribir en una línea Felipe y en la siguiente Torres. Ahora si lo ejecutamos, nos daremos cuenta que en la primera línea aparece Felipe y en la segunda su apellido. Y como aprendimos anteriormente, esto también lo podemos considerar como una variable. Entonces colocamos aquí nombre igual, copiamos esto y aquí colocamos que imprima el nombre. Entonces imprimir para imprimir Felipe Torres. Y también podemos agregar otro texto. Por ejemplo, Max, comillas, y aquí colocamos Felipe Torres y su segundo apellido, Soto. Entonces al apretar imprimir, aquí hay un espacio, recuerden eso,
para que no quede junto. Entonces hacer Felipe Torres Soto. Y una de mis variables, si le coloco punto, aparecen diferentes opciones que yo puedo aplicar a mi variable. Todas estas son funciones que, como nos damos cuenta, son varias. Ahora vamos a ocupar lo cual nos permite minimizar cada letra de nuestro nombre. Y al apretar Run, ahora Felipe Torres está escrito con minúscula. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Vamos a escribir cada letra con mayúscula. Y para eso escribimos upper imprimir, y ahora todas las letras están con mayúscula. Y para saber el largo de nuestra cadena, escribimos len, paréntesis, nombre, y ahí nos entrega el largo, que son 3. Ahora tengo que mencionar algo importante. Vamos a borrar esto. Y aquí vamos a colocar corchete. Si yo coloco aquí el 0, va a considerar la letra F. Es importante mencionar que Python parte desde 0. Entonces vamos a bajar acá. La F corresponde al 0, la E corresponde al 1, la L al 2, la I al 3 y así sucesivamente. Eso es importante cuando uno trabaja con cadenas, saber que en Python parte desde el 0 a enumerar la cadena. Esto me entrega la posición de cada letra en mi cadena, ya que la letra L está en la posición número 2. Y así para cada letra. Por ejemplo, si yo quiero saber el carácter número 4, me va a entregar la letra P, ya que es 0, 1, 2, 3, 4. Esto es importante entenderlo, ya que lo vamos a ocupar bastante mientras avanza este curso. Otro punto interesante es la función .index, el cual nos entrega la posición en cual se encuentra nuestra letra en la cadena. Por ejemplo, la letra E. Vamos, la letra E se encuentra en la posición 1, ya que este es 0, 1. Y también nos permite encontrar una frase completa. Por ejemplo, Torres. ¿Dónde parte Torres? Parte en la posición número 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el espacio igual se considera 6, 7. Otra vez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, espacio 6 y la T parte de la posición número 7. Y si ahora coloco una letra que no aparece, por ejemplo la letra Z, al ejecutarla nos aparece este siguiente mensaje: no se encuentra la letra Z en nuestra cadena. Y otra función interesante es replace, el cual nos permite reemplazar una palabra de nuestra cadena. Por ejemplo, vamos a reemplazar Felipe, coma,
punto y coma vamos a reemplazarlo por Camilo. Ahora ya no se llama Felipe Torres, sino Camilo Torres. Reemplazamos Felipe por Camilo. En esta clase vamos a aprender a trabajar con números en Python. Los números son algo importante en Python, ya que a lo largo de todos los niveles que existen en Python uno siempre trabaja con números y vamos a trabajar con diferentes tipos de números que podemos representar en Python. También aprenderás funciones para trabajar con números en Python. Partamos por algo simple. Primero vamos a imprimir el número 5. Y como nos damos cuenta, imprimir un número es bastante simple, tanto un número entero como un número decimal. Por ejemplo, 78. Y también números negativos, menos 5.78. En Python también podemos utilizar aritmética simple, como suma, resta, multiplicación, división, potencia, porcentaje, raíz. Por ejemplo, 5 más 4.2 y el resultado es 9.2. También podemos ocupar resta, división, multiplicación en Python. Recordar que Python igual respeta las propiedades matemáticas. Por ejemplo, más 3. Primero va a resolver la multiplicación y después la suma. Y también con los números los podemos considerar como una variable. Por ejemplo, si bajamos acá y escribimos número es igual, imprimimos número considerando número como una variable. También podemos transformar nuestra variable número en una cadena, escribiendo str, que es string, de aquí cerramos paréntesis, y ahora nuestra variable numérica es un texto. Y esto se utiliza cuando uno quiere imprimir algo numérico más un texto. Por ejemplo, es 5 es mi número favorito. Entonces al imprimir, considera tanto el 5 como esta frase como cadenas, como texto, ya que yo no puedo tener texto y número a la vez. Todo debe tener el mismo formato para que se pueda, para poder imprimirlo en Python. Por ejemplo, si borramos acá el paréntesis y string, va a arrojar un error, ya que como comenté anteriormente no se puede tener un número y un texto en la misma impresión. Una función interesante para utilizar en números es el valor absoluto. Por ejemplo, si aquí tenemos menos 5, escribimos la función ax y esto me entrega el valor absoluto de este número, de mi variable. Entonces el valor absoluto de menos 5 es 5. Otra función interesante es pow, que es me permite crear la potencia. Por ejemplo, 5, elevado a, el primer número que yo indico acá es el número y después la coma viene la potencia. Entonces 5 elevado a 2, imprimimos 25. 5 elevado a 3, 125. Es una función bastante utilizada en Python, donde el primero es la base y el segundo el exponente de nuestra potencia. La función max me permite buscar en mi argumento cuál es el número mayor. Aquí debería indicar el 9. Entonces cuando imprimimos se obtiene el 9. Y la función min
me busca el mínimo de mis argumentos. Y aquí sería 1. Otra función interesante es round, el cual me permite redondear este número. Si redondeamos 5.3, se redondea a 5. Y si aquí fuera 5.7, se redondea a 6. Para ocupar librerías propias de Python, vamos a importar for import. Esto nos permite importar librerías en Python. Por ejemplo, la función float, el cual trunca este número. 5.7 lo trunca en 5. Otra función es la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 100 es 10. Y puede ser un número entero o un número decimal. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 10.5, 3.2. Input permiten que el usuario ingrese algún dato, ya sea numérico o texto. Por ejemplo, si escribimos acá ingrese su nombre, 2 puntos, y esto también lo podemos ingresar en una variable. Por ejemplo, nombre igual input ingrese su nombre. Entonces acá podemos imprimir print hola más nombre. Y acá podemos agregar saludos. Hola, bienvenido. Al ejecutarlo me va a pedir que ingrese mi nombre, Camilo. Enter. Y aquí se completa. Hola Camilo, bienvenido. Y también podemos agregar varios inputs. Por ejemplo, edad. Copiamos esto. Control V. Y aquí ingrese su edad. Entonces, hola, mi nombre, coma, más edad. Entonces aquí podemos hacer más, coma, su edad es. Entonces aquí podemos escribir mejor. Usted tiene espacio más edad. Al imprimir este código me va a pedir como usuario que ingrese mi nombre y mi edad. Ejecutemos. Ingrese su nombre. Pedro. Su edad 45 años. Entonces, hola Pedro, bienvenido. Usted tiene 45 años. Y también recuerden que pueden ingresar tanto input como ustedes quieran. Y así les van pidiendo datos al usuario como un formulario que ustedes rellenen en internet, donde pide el nombre, los apellidos, la edad, su cédula de identidad, el país. Eso mismo se puede hacer aquí con Python, con la función input. Vamos a realizar otro ejemplo de input para que ustedes noten algo que es importante tener bien claro cuando uno trabaja con Python. Vamos a crear estas dos variables. Número 1 es igual input, y aquí ingrese el primer número.
2 puntos paso. Y aquí copiamos. Número 2. Ingrese el segundo número. Entonces vamos a sumar estos dos números. Entonces, el resultado es igual número 1 más número 2. Y aquí imprimir el resultado. Entonces, al correr este programa, nos vamos a dar cuenta de un problema que ustedes deben tener bien claro cuando trabajan con Python. Ejecutémoslo. Ingrese su primer número, por ejemplo 8. Ingrese su segundo número, 4.5. Y nos damos cuenta de que la suma de 8 más 4.5 nos da como resultado 84.5. Este resultado está totalmente malo. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurrió porque Python lo considera como una cadena. Entonces juntó el 8 y sumó 4.5. Por eso 8 lo encadenó con 4.5 y eso lo dio como resultado 84.5. Entonces acá Python no lo trabajó como un número, sino lo trabajó como un texto. Y por eso obtuvimos este error. Y si ahora consideramos, por ejemplo, que es un número entero, como en las primeras clases les mostré que los números pueden ser entero o decimal. Entonces cuando yo coloco esta condición de que el número que yo ingrese, tanto el número 1 como el número 2 sean enteros, yo estoy restringiendo mis valores. Entonces solamente puedo ingresar acá números enteros. Por ejemplo, ingresemos 5 y 8. Vamos a tener 13. Pero si yo vuelvo a ejecutar esto, y aquí ingreso 5, y aquí ingreso 8.4, nos arroja el siguiente error. Aquí considera de que 8.4 no es entero, por lo tanto tenemos un error al sumar esto. Y para evitar eso vamos a escribir lo siguiente. Entonces, para ampliar este rango para no tener restricciones cuando uno ingresa un número, consideramos un float. Y esto nos permite ingresar tanto números enteros como números decimales. Hagamos la prueba. Primero vamos a ingresar un número entero y después vamos a ingresar un número decimal. Y ahí sí el resultado está correcto y no lo arroja ningún error, ya que no hay restricciones al ingresar estos números. En Python uno trabaja con grandes volúmenes de datos, por eso es importante gestionarlo y organizarlo en estructuras conocidas como listas. Las listas me permiten almacenar grandes volúmenes de datos. Para crear una lista en Python debemos realizarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, nuestra variable va a ser fruta igual. Entonces necesitamos colocar paréntesis corchete. Por ejemplo, manzana. Recuerden siempre para escribir un texto deben de tener comillas. Manzana, coma, comilla, pera, coma, comilla, uva, coma, comilla, sandía. Entonces acá creamos una lista en Python. En la lista uno puede tener texto, número o un boolean.
dependiendo de los datos que uno esté trabajando. Vamos a imprimir la lista con el comando print y escribimos nuestra lista, que es fruta. Entonces vamos al botón run, imprimimos nuestra lista: manzana, pera, uva y sandía. Y debemos recordar el índice argumento que tiene nuestra lista. Manzana corresponde al 0, pera corresponde al 1, uva al 2 y sandía al 3. Entonces, si yo quiero llamar a una fruta de mi lista, lo puedo realizar de la siguiente forma. Por ejemplo, si coloco el 0, entonces va a buscar en mi lista el argumento que se encuentra en la posición 0. Entonces, al ejecutarlo, vamos a borrar esto, y Python va a buscar en mi lista el argumento que se encuentra en la posición 0, que en este caso es manzana. Entonces, al ejecutarlo, busca en mi lista manzana. Si aquí colocamos en la posición 2, 0, 1, 2, entonces va a considerar uva. Por eso es importante identificar y trabajar bien los índices en mis listas. Y también yo puedo considerar acá índices negativos. Por ejemplo, el -1. Si yo coloco acá como argumento el -1, corresponde a sandía, porque Python siempre considera el último término como -1. Entonces sería -1, uva sería -2, pera -3 y manzana -4. Entonces, al ejecutar esto, sería sandía, ya que Python al principio manzana la considera como 0 y el último término lo considera como -1. Entonces, si uno quiere buscar un término de una larga lista y quiere saber cuál es el último término, puede colocar en la lista -1 y me va a entregar automáticamente el último término. Y uno también en la lista puede tomar argumentos o segmentos de mi lista. Por ejemplo, voy a considerar desde la posición 1 hasta el término de mi lista. Entonces va a considerar pera, uva y sandía, ya que pera corresponde al índice 1 y cuando uno coloca estos doble puntos me considera todo el resto. Y yo también puedo establecer un rango. Por ejemplo, del 1 al 3 sería 0, 1, 2, 3. Python considera el 1 y el 2, excluyendo el número 3. Entonces, al ejecutar esto, solamente va a considerar pera y uva, ya que el índice de pera es 1 y el índice de uva es 2. Excluye este último término. Y yo también puedo reemplazar un término que se encuentra en mi lista. Por ejemplo, escribo mi lista fruta, el que se encuentra en la posición 1 sea reemplazado por frutilla. Entonces el que se encuentra en el índice 1, que es pera, ahora ya no va a ser pera, sino va a ser frutilla. Entonces ahora si vamos a imprimir nuestra nueva lista, me va a considerar manzana, frutilla, uva y sandía. Ahora te voy a explicar algunas funciones más típicas y que se utilizan bastante en Python. Te voy a enseñar las funciones más populares que uno utiliza en Python cuando trabaja con listas. La primera función es agrupar dos listas. Se realiza de la siguiente forma. Colocamos fruta.string. Con esta función me permite ir agrupando dos listas. Por ejemplo, la lista fruta agrupada con la lista unidades. Y solo voy a crear una gran lista. Entonces acá coloco unidades y al ejecutarlo me va a entregar las frutas y las cantidades. Con la función append me permite agregar un elemento a mi lista.
Por ejemplo, si yo quiero agregar otra fruta a mi lista, por ejemplo mango, al ejecutar este código, recuerden acá siempre comillas. Entonces ahora sí. Entonces mi lista ya ahora tiene manzana, pera, uva, sandía, naranja y mango. Una función interesante también es insert. Esta me permite insertar un elemento a mi lista. Y esta funciona con dos parámetros. El primero, debo colocar la posición o el índice en el cual yo quiero insertar un elemento. Por ejemplo, en la posición 2, y el elemento va a ser melón. Esto va a ocurrir de la siguiente forma, ya que manzana está en la posición 0, 1, 2. Y melón entonces se va a anteponer a la posición 2. Va a estar antes de uva. Entonces va a ser manzana, pera, melón, uva, sandía y naranja. También podemos remover un elemento de mi lista con la función remove, el cual me permite remover un elemento. Entonces yo escribo tal cual el elemento que yo quiero remover de mi lista. Por ejemplo, uva. Entonces al imprimir mi lista nuevamente va a ser manzana, pera, sandía y naranja. Removió este elemento. Y con la función clear me va a eliminar todos los elementos de mi lista. Entonces fruta.clear, y al ejecutarlo me elimina todos los elementos. Si yo quiero saber el índice de un elemento de mi lista, con la función index lo puedo determinar. Entonces acá escribo index, comilla, uva. Quiero saber en qué posición se encuentra uva. ¿Cuál es el índice de uva? Entonces aquí me arroja que se encuentra en la posición número 2. 0, 1, 2. Si yo en mi lista quiero contar cuántas veces se repite un término, con la función count me permite contar las cantidades de elementos. Por ejemplo, quiero saber cuántas veces se repite el término uva de mi lista. Entonces, contemos nosotros 1, 2, 3, 4. Se repite 4 veces. Vamos a ver. Correcto. El término uva 4 veces. El término sandía, a ver, 2 veces. Si yo quiero ordenar mi lista por orden alfabético, escribo fruta.so, el cual me ordena mi lista desde la A hasta la Z. Entonces sería manzana, manzana, naranja, pera, sandía y uva. Entonces así sería más fácil identificar cuántas veces se repite cada fruta. La función so también sirve para números, lo ordena de mayor a menor. Entonces sería 2, 4, 5, 7, 8. Y si uno quiere hacer una copia de la lista, por ejemplo, fruta 2 es igual a fruta.copy. Entonces aquí escribimos fruta 2. Creé una nueva lista. Entonces yo puedo aquí trabajar con esta lista y la tengo respaldada en fruta 2. Las tuplas son una estructura de datos en Python que permite almacenar diferentes tipos de información. Y la gran diferencia entre las listas y las tuplas son que las tuplas son inmutables. Esto quiere decir que uno no puede ni agregar, ni eliminar, ni cambiar la información que contienen las tuplas. En cambio, en la lista uno sí puede realizar esto. Y uno en las tuplas la denota con el símbolo o con los paréntesis circulares.
En cambio las listas son con los paréntesis corchetes. Esto sería una tupla. Coordenada es igual a 5,7. Ahora si imprimimos esta tupla, coordenadas, y acá podemos utilizar la función index, el cual me entrega la posición de mi dato. Por ejemplo, ¿qué elemento se encuentra en la posición 0? Al ejecutarlo, en la posición 0 se encuentra el elemento 5, ya que como recordamos en Python parte del 0, 0, 1. Entonces si aquí coloco 1, sería el 7. Si yo quiero reemplazar el elemento que se encuentra en la posición 1, que sería el 7, por 20, esto me va a generar un error, ya que como comenté, las tuplas son objetos inmutables, que no se puede realizar ningún tipo de cambio. Esto en Python se ocupan para guardar datos como constante o tipo de datos que uno necesita que no cambie, que siempre estén fijos. En cambio las listas sí son cambiables. Uno puede insertar, eliminar, cambiar algún tipo de dato, reorganizar esos datos, etc. Pero en las tuplas eso no ocurre. Cuando uno trabaja con funciones en Python, algunas veces uno quiere que al entregar información te retorne un dato específico o un valor dado una vez que se aplicó la función. Algunas veces cuando uno trabaja con Python y quiere aplicar funciones, al entregar la información, esto también me retorne ciertos valores que yo deseo obtener. Y la función que sirve para esto es return. Y para explicar esto vamos a realizar un ejemplo bastante simple para que quede bien claro. Por ejemplo, definición cube, y aquí anotamos mi variable, número, y como es al cubo, este es igual a número por número por número. Entonces si yo quiero imprimir acá print nuestra función, introducimos un valor, por ejemplo 3, y 3 al cubo sería 27. Vamos a ver, y aquí aparece ninguno. Esto ocurre porque tengo que ejecutar la función return. Entonces si acá escribimos nuestra función y ahora si lo ejecutamos, va a entregar 27. Y por ejemplo aquí 7 sería 343. Y esta función se puede ocupar para retornar un boolean, un texto, un número, lo que uno quiera. Vamos a ver las estructuras condicionales en Python con el siguiente ejemplo. Porcentaje de beca universitaria. El siguiente ejemplo corresponde a la rendición de una prueba donde según la nota que tú tuviste en esa prueba de la escala del 0 al 100 corresponde un distinto tipo de porcentaje de beca que cubre tu universidad. Le vamos a pedir al alumno que ingrese su puntaje para ver si le corresponde algún tipo de beca y el porcentaje de esa beca. Y para eso vamos a ocupar input. Entonces va a ser puntaje prueba igual input entre comillas aquí ingrese su puntaje, doble punto espacio. Entonces con esta línea le vamos a pedir al alumno que ingrese
su puntaje. Y ahora vamos a colocar los condicionales. El primer condicional va a ser if. Vamos a copiar esto. Entonces, si puntaje prueba es igual a 100, recuerden que para colocar igual en Python deben colocar 2 veces igual. Dos puntos. Y si esto es verdadero, que imprima, entre comillas aquí, beca completa. Entonces, si el alumno obtiene 100 puntos en esta prueba, obtiene una beca completa del 100%. Ahora, si este no es el caso, vamos a usar otro condicional, el if. Y aquí vamos a copiar lo mismo, puntaje prueba. Si es menor o igual a 99 y puntaje prueba es mayor o igual a 80, entonces si el alumno obtiene un puntaje en su prueba desde 99 a 80, con ambos considerados, se le va a otorgar la siguiente beca. Print, entre comillas, 75% de la beca universitaria. Ahora vamos a usar otro condicional. Vamos a usar otro condicional, el if puntaje prueba. Si es menor o igual a 79 y si puntaje prueba es mayor o igual a 60, que imprime lo siguiente. Colocamos 50% de beca universitaria. Y ahora, si no ocurre ninguno de estos casos, con el condicional else, dos puntos, aquí colocamos print. Aquí no tiene beca universitaria. Entonces, para explicar, le vamos a pedir al alumno que ingrese su puntaje con input. Y si su puntaje es de 100, obtiene una beca completa del 100%. Si su puntaje está en un rango de 99 a 80, considerando ambos, tiene una beca del 75%. Si su puntaje es 79 a 60, tiene una beca del 50%, y si es menor que 60, no tiene beca universitaria. Aquí va a aparecer el siguiente error, que quiero que ustedes pausen el video y vean cuál es el error que va a cometer. ¿Listo? Hasta ahora no hay ningún error, me dice ingrese su puntaje. Pero yo al ingresar puntaje va a ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, yo saqué el siguiente puntaje en mi prueba, 80 puntos. Entonces lo ejecuto y me aparece este error. String o entero. Y esto se debe a que Python entra en el siguiente error. Es que cuando yo ingreso aquí, mi puntaje, Python no sabe si yo ingreso un string, un número entero o un float. Entonces no sabe qué realizar. Entonces, para solucionar eso, usted acá escribe en float, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Entonces ahora me va a permitir ingresar un puntaje decimal, por ejemplo 80.5.
Y así no voy a estar tan restringido en el puntaje que yo tengo en mi prueba. Porque si yo coloco 80.5 y aquí coloco entero, me va a generar error. Entonces con Floa me permite eliminar estas restricciones. Entonces yo aquí puedo ingresar tanto un número entero como un número decimal. Vamos a probar. Entonces aquí ingrese su puntaje. Saqué un puntaje de 100. Entonces ahí me dice beca completa del 100%. Vamos a ingresar nuevamente. Vamos a probar cada caso. Ahora yo saqué 80.7. Ahí dice 75% de la beca. Claro, porque está entre el 99 al 80. Entonces 80.7 está en este rango. Por lo tanto tengo 75% de la beca. Ejecutamos nuevamente. 75.5. Ejecutamos. Obtuve un 50% de la beca universitaria. Claro, yo estoy en este rango. Y ahora, si la prueba me fue mal, por ejemplo, saqué 40.8, ejecutamos y aparece no tiene beca universitaria. Entonces lo importante en esto es saber colocar los condicionales. Siempre ustedes partan con un if y si no se van cumpliendo, la primera opción va colocando el if. Y si la última opción, esto significa que si no se cumplen todas las condicionales anteriores, que ocurra esta. Y también es importante recordar esto, el float o in, dependiendo de lo que ustedes quieran ingresar. O si quieren ingresar un texto, coloquen str. En este video vamos a crear una calculadora utilizando Python. Esta calculadora se va a componer de dos números que uno puede ingresar y un operador específico. Los operadores van a ser suma, resta, multiplicación y división. Y para hacer esto vamos a utilizar inputs, if, el if y else. Aquí va a ser número 1. Input, ingrese el primer número. Vamos a copiar. Aquí número 2. Ingrese el segundo número. Y aquí el operador. También con input. Ingrese el operador. Aquí el usuario puede ingresar suma, resta, multiplicación o división. Si ingresa un otro operador, le va a aparecer un error. Y aquí recuerden siempre los números colocar un float, ya que esto me va a permitir ingresar decimales. Por ejemplo, 4.8. Aquí también un float. Y aquí vamos a colocar los condicionales. El primero es el if operador. Vamos a copiar esto. Operador es igual suma. Si el operador es igual a suma, que se imprima número 1 más número 2. Entonces acá el operador, si yo selecciono suma, va a sumar el número 1 y el número 2. Vamos a ingresar otro condicional, el if. Aquí operador es igual a resta
y aquí que imprima número 1 menos número 2. El if, otra vez operador es igual aquí una multiplicación, entonces print número 1 por número 2. Otro if, si operador es igual división, que imprima número 1 dividido número 2. Y aquí eres que imprima si el usuario no ingresa ninguno de estas operaciones, suma, resta, multiplicación y división, que imprima aquí operador inválido. Entonces con esta calculadora lo que va a ocurrir es lo siguiente. Primero al usuario se le va a pedir que ingrese un número decimal o un número entero, ya que con Float esta restricción se amplía. Y después se le va a pedir al usuario que ingrese el operador, que en este caso puede ingresar 4 opciones. Puede ser suma, resta, multiplicación y división. Y si ingresa un operador inválido, por ejemplo, paréntesis, le va a arrojar el siguiente mensaje: operador inválido. Y después se le va a pedir al usuario que ingrese un segundo número para realizar la operación. Ingrese el primer número, 8.7. Ingrese el operador, suma. Ingrese el segundo número, 13.9. Enter. El resultado es 22.6. Y así para cada operación. Por ejemplo, ingrese el primer número, 8.2. Ingrese el operador, multiplicación. Ingrese el segundo número, 5. El resultado es 41. Y si ingresamos un operador que no corresponde a estos 4, por ejemplo, el operador paréntesis, y aquí 7.8, aparece el siguiente mensaje: operador inválido, ya que los paréntesis en esta calculadora no están. Un diccionario nos permite almacenar información en paréntesis tipo llave, y es algo que vamos a utilizar bastante mientras avanza este curso, y en los siguientes niveles igual. Y esto funciona igual que un diccionario, donde uno busca una palabra y sale su significado. Y vamos a realizar el siguiente ejemplo, donde vamos a ingresar los meses del año, donde vamos a introducir las 3 primeras letras y me va a entregar los meses correspondientes. Por ejemplo, si acá escribo N, esto va a ser lo mismo que enero. Eso yo quiero realizar. Quiero escribir N y que signifique enero. Entonces para cada mes. Lo mismo febrero, y así ir ingresando cada mes. Esto funciona igual que un diccionario común y corriente, donde uno busca la palabra y aparece su significado.
y esto se coloca a través de paréntesis en llave. Ahora vamos a realizar el ejemplo y para eso vamos a crear nuestro diccionario. Meses, año es igual y colocamos los paréntesis en llaves. Y aquí vamos a agregar toda la información. Por eso vamos aquí a agrandar el espacio para ir ingresando nuestra información. Y ahora vamos a ingresar los meses. N2 punto enero, coma. Una vez escrito todos los meses, acá colocamos print, colocamos el nombre de nuestro diccionario, que es meses, año, y aquí entre corchete colocamos entre comillas y colocamos el mes que nosotros queremos, por ejemplo enero. Entonces al imprimir esto va a aparecer aquí completo, enero, y así para cada mes. Por ejemplo, esto es julio, entonces si ejecutamos julio, entonces un diccionario funciona de la siguiente forma: uno busca un valor y Python te entrega el resultado. Por ejemplo, yo en mi diccionario busqué Jul y me otorgó el resultado julio. Y también en vez de colocar palabras podemos colocar números. Entonces cuando yo busque el número 5 me va a aparecer mayo. Y si yo busco el mes 10 en mi diccionario me va a aparecer octubre. Por ejemplo, aquí vamos a buscar el mes 5. Entonces yo busco en mi diccionario el mes 5 y me aparece mayo. El mes 12, diciembre. Así que aquí puede haber texto o número en mi diccionario. Recuerden siempre en el diccionario la información que uno busca y su resultado. Entonces si yo busco la información 4 en mi diccionario, que mi diccionario es meses-año, me va a aparecer abril. Y esto permite almacenar grandes volúmenes de datos en los diccionarios. El ciclo for permite recorrer elemento por elemento, ya sea de una cadena, de una lista, de una tupla, de un diccionario. Y lo que hace el ciclo for, recorre el primer elemento y lo muestra. Recorre el segundo elemento y lo muestra. El tercer elemento y lo muestra así hasta el último elemento. Primero vamos a ver las cadenas. Vamos a ver el for más simple que es este, cuando recorre una cadena. Y aquí vamos a colocar for y el i en este caso es mi contador. Y aquí colocamos ejemplo. Entonces yo aquí guardé en una variable mi cadena, que es Camilo. Y aquí después vamos a guardar una lista, una tupla y un diccionario. Y vamos a ver cómo se trabaja el for en estos 4 tipos de datos. Entonces aquí colocamos imprimir. Ahora vamos a imprimir. Y nos damos cuenta acá, vamos a agrandar, que Camilo lo imprime cada uno en un renglón. La C en un renglón, la A en otro y así sucesivamente. Entonces lo que hizo aquí el ciclo for con mi contador, pilló el primer elemento, encontró la C y lo imprimió. Encontró la A y lo imprimió. Así hasta finalizar con la O. Pero si yo quiero que en mi cadena ahora aparezca todo en la misma línea y separado por punto, por ejemplo, o un espacio, se hace de la siguiente forma. Si a mi contador, vamos a bajar acá, si a mi contador yo le agrego aquí una coma y coloco en igual, y aquí doble comilla, y aquí puedo colocar espacio. Cuando yo coloque espacio va a aparecer Camilo con cada letra separada con un espacio en la misma línea. Entonces lo ejecutamos y aquí se observa el espacio.
la C, espacio, A, espacio, M y así hasta terminar. Y también aquí puedo agregar un punto. Por ejemplo. Entonces sería C punto, A punto y así. Y también no puedo agregar nada. Entonces aquí se escribiría Camilo en la misma línea. Para no tenerlo de forma vertical, sino que lo recorra de forma horizontal. Así queda más claro igual. Ahora vamos a recorrer una lista. Entonces aquí colocamos paréntesis cuadrado. Y aquí colocamos elementos. Por ejemplo, el 2, 8, 9, 50. Y esto también uno lo puede agregar texto, ya que el ciclo for, mi contador, nos discrimina si es texto, número o un boolean. Por ejemplo, aquí mi nombre, Camilo. Entonces, al imprimir esto, lo que hace aquí, vamos a bajar, aquí el contador recorre el primer elemento de mi lista, que es 2. Después recorre el segundo elemento, que es 8. Y así hasta terminar con Camilo. Como son 5 elementos, recorre 5 veces esta lista, hasta que se termina. Y aquí también le puedo agregar lo que hicimos anteriormente. Con un E. Entonces al imprimir, se va a imprimir todo junto. Pero aquí vamos a colocar un espacio, para que se note mejor. Entonces aquí recorrió mis listas de forma horizontal. 2, 8, 9, 50 y Camilo. Y para que se vea esto más ordenado, podemos hacer lo siguiente. Aquí colocamos entre comillas, elemento, 2 puntos, espacio. Si acá anteponemos una F y lo cerramos entre llaves, nuestro contador nos aparece lo siguiente. Aquí se ve más ordenado. Colocamos elemento 2, elemento el 2, elemento 8, elemento 9, elemento 50 y elemento Camilo. Entonces aquí le podemos agregar, por ejemplo, contenido lista, para ver qué contiene mi lista. Entonces ahí, contenido lista 2, contenido lista 8. Y también lo podemos trabajar con tuplas. Recuerden que la tupla usa los paréntesis circulares. Entonces la recorre de la misma forma. Contenido lista 2, contenido lista 8. En el caso de los diccionarios, ahí cambia bastante. Por ejemplo, primero vamos a crear nuestro diccionario. En las clases pasadas les enseñé cómo crear un diccionario y cómo funciona un diccionario. Para crear un diccionario, ustedes deben colocar su corchete tipo llave, ya que es la simbología de un diccionario en Python. Recuerden, listas son corchetes, tuplas son paréntesis circulares y diccionario son paréntesis tipo llave. Entonces aquí vamos a crear nuestro diccionario. Aquí vamos a colocar alumnos y sus edades respectivamente. Por ejemplo, Sandro tiene 22 años. Coma. Felipe tiene 50 años. Coma. María tiene 45 años. Y
Camilo tiene 80 años. Entonces yo al ejecutar esto me va a aparecer lo siguiente. Aquí vamos a borrar esto para que quede más claro el elemento. Entonces al ejecutarlo nuevamente, aquí se observa lo siguiente: elemento Sandro, elemento Felipe, elemento María y elemento Camilo. Nos damos cuenta que un diccionario tiene dos partes y solamente aquí me está imprimiendo la primera parte. Para hacer una analogía con el diccionario tradicional, solamente me está mostrando la palabra y no su significado. Entonces me muestra Sandro, pero no me muestra su edad. Entonces, ¿cómo corregimos esto? De la siguiente forma. Aquí vamos a borrar esto. Para realizarlo vamos a colocar otro contador, coma J. Y aquí esto, con la función items, me va a permitir recorrer tanto la I, que corresponde a los nombres, y la J, que corresponde a sus edades. Entonces aquí vamos a colocar corchete de llave y o un igual, espacio, corchete nuevamente, J. Entonces al ejecutarlo acá, Sandro 22 años, Felipe 50 años, María 45 años y Camilo 80 años. Aquí, para que sea más ordenado, podemos colocar nuestra variable, nombre. Y aquí en vez de J colocamos edad. Y así es más fácil identificar la variable. Entonces nombre y aquí edad. Y al imprimirlo ocurre exactamente lo mismo. Entonces voy a explicar ahora en detalle por si alguien tiene alguna duda. Primero creamos nuestro diccionario. Como expliqué anteriormente, el diccionario está compuesto de dos partes: la clave y el valor. Y si hacemos la analogía con un diccionario tradicional, está la palabra que yo estoy buscando y su significado. Entonces acá tenemos el nombre, que corresponde a Sandro, Felipe, María y Camilo, y la edad, 22, 50, 45 y 80. Y lo que hace el ciclo for, aquí yo generé dos contadores, que son nombre y edad. Entonces el for avanza, cuenta aquí Sandro y lo imprime. Y aquí la edad hace lo mismo, encuentra 22 y lo imprime. Después aparece al otro elemento, nombre Felipe y lo imprime, edad 50 y lo imprime, y así hasta terminar con Camilo. Con la función items me permite recorrer ambos contadores y después colocamos un print para que aparezca en pantalla nuestro contador nombre y nuestro contador edad. Y aquí podemos colocarle 2 puntos si queremos, o una coma, como nosotros queramos. Entonces Sandro 2.22 o un igual, como vimos anteriormente. Para explicar esto vamos a utilizar el siguiente ejemplo, que se trata de un concurso de adivinar el animal. Entonces aquí va a ser nombre animal y el animal secreto es elefante. Entonces si el usuario adivina esto, le va a salir un mensaje: es el ganador del concurso. Y para hacer esto vamos a utilizar while. Y aquí vamos a escribir otra variable, que son los intentos, para que el usuario ingrese la palabra del animal que él cree y así poder obtener el premio del concurso. Entonces vamos a dar un while intentos y esto va a ser distinto a mi palabra que escogí yo, que es nombre -animal. Si el intento es distinto al nombre del animal,
Entonces intento va a ser igual a input para que el usuario ingrese el animal que él cree. Entonces aquí vamos a colocar ingrese el animal correcto. Dos puntos, espacio. Y si esto es correcto, que acá se imprima ganador del concurso. Esto termina hasta que yo ingrese el animal correcto, que en este caso es elefante. Y cuando yo ingreso elefante aparece este mensaje: es el ganador del concurso. Si ahora realizamos el mismo ejemplo, pero le sumamos un poco de dificultad para que el concursante solamente tenga 3 posibilidades o 3 intentos para adivinar el animal. Y para hacer esto más interesante vamos a colocar lo siguiente. Vamos a ingresar un contador de intentos es igual a 0 y aquí escribimos número de intentos. Número intentos van a ser 3 intentos. Este contador va a partir de 0 y va a tener 3 intentos para adivinar el animal. Y vamos a crear otro aquí que va a ser intentos realizados. Intento realizado, aquí colocamos falso para que esto se siga ejecutando y así el usuario pueda ingresar más intentos. Entonces aquí colocamos no intentos realizados, dos puntos, y aquí vamos a colocar un condicional, un if. Si contador de intentos es menor que el número de intentos, dos puntos, si esto ocurre, que intento sea igual a input y aquí ingrese animal. Ingrese el nombre del animal. Vamos a borrar esto. Ingrese el nombre del animal. En que contador de intento vaya incrementando uno por uno. Entonces más igual 1. Esto se vaya rellenando uno por uno. Que ocupe el intento 1, pasa el intento 2 y pasa el intento 3. Y ahí finaliza. Y si esto no ocurre, aquí con un else, dos puntos, intentos, que intento realizado sea verdadero. Y aquí vamos a colocar otro if, que intentos realizados, dos puntos, y si acá se le acaban los intentos, por ejemplo llegó al tercer intento y no adivinó el animal, que aparezca el siguiente mensaje: usted perdió el concurso. En caso contrario, que aparezca un else, y si es el ganador del concurso, que aparezca el siguiente mensaje: felicitaciones. Vamos a ejecutar el código. Aquí me pide que ingrese el animal, por ejemplo mono. Perdí un intento, tortuga. Perdí otro intento, león. Realicé 3 intentos y no adiviné el animal. Entonces me aparece este mensaje: usted perdió el concurso. Entonces si realizamos otro intento, por ejemplo yo adivino al primer intento, elefante, me aparece el siguiente mensaje: felicitaciones. Y si ahora adivino el segundo intento, por ejemplo mono, fallé el primer intento y adivino el segundo intento, elefante, me aparece el mensaje: felicitaciones. Por lo tanto el código está correcto.